Bendiciones. Hoy continuamos escudriñando las Escrituras. Y ahora en este día jueves 6 de mayo, vamos a continuar, mis hermanos, avanzando en esta primera de Juan, donde estamos escudriñando la palabra del Señor. Y ahora, si Juan ya nos habló de la seguridad por la fe en el Hijo de Dios, ahora Juan va a hablarnos sobre más allá de la victoria en la fe, sino a mostrarnos las credenciales, ¿ya? En realidad, que nos muestran la verdad sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo y sobre la obra de Jesucristo, el verdadero Mesías. Y por eso ahora en el 6, en Primera de Juan capítulo 5, verso 6 hasta el 9, dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén. El próximo jueves vamos a continuar con el que cree en el Hijo, ¿ya? Pero ahora vamos a detenernos aquí, porque aquí es Juan el que nos invita a escudriñar este pasaje y nos habla de la victoria por la fe en el Hijo de Dios y nos muestra estas credenciales, ¿ya? Y la verdad sobre Jesucristo, que para los judíos era una gran controversia, y atacando esta enseñanza de esta secta de ese tiempo, ya aquellos gnósticos que hablaban de que Jesucristo vino en el momento del bautismo y que se fue antes de la muerte, y que lo que antes del bautismo era del Jesús hombre y después en la cruz era el hombre. Y Juan aquí trata de rebatir esta enseñanza que aún en estos tiempos, y esto lo vamos a ir viendo ahí en la presentación que tendremos respecto de este controvertido texto, ya que para muchos tiene algunas implicancias bien importantes, y veremos en realidad lo que realmente dicen aún en los manuscritos más antiguos de estos pasajes en realidad, y ahí en la presentación podremos escudriñar sobre este Primera de Juan 5, del 6 al 9, así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy, el que podamos, Señor, escudriñar en su palabra, y queremos que sea usted el que nos guíe, Señor, en toda veracidad de esta palabra que viene de lo alto. Le bendigo, Señor, y le doy gracias, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, por su palabra y por cada uno de mis hermanos. Y ruego que sea usted el que nos guíe en este, Señor, escudriñar su palabra de cada día jueves. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pasamos a la presentación que haremos en el PowerPoint, y ahí iremos escudriñando de esta hermosa palabra que nos trae el apóstol Juan. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. El pasaje que vamos a ver ahora es un poco controversial en algunos versículos, ¿ya? Pero como ya leímos Primera de Juan 5, del 6 al 9, eh, ahora vamos a escudriñar este buen pasaje, ya que nos muestra principalmente que Jesucristo siempre, siempre, siempre fue el Mesías enviado de Dios. Y mire, vamos a leer ahora en 1 de Juan 5, de 6 a 9, pero en una versión moderna que es la Nueva Biblia Viva, ya la NBV. Y si usted tiene su Biblia ahí a la mano y sigue conmigo esta escritura, yo sé que usted va a decir: oh, le faltó algo, se saltó. Y no es así. Fíjese, dice:
Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, dice la versión tradicional, ¿ya? Estoy leyendo la tradicional, mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Esta es la versión tradicional, pero la NBB dice: nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban y también cuando moría. No solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte, y el Espíritu, siempre verás, lo afirma también. Así que tenemos tres testimonios: la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, la voz que habla desde el cielo cuando bautizaban a Jesús y la voz que habló poco antes de su muerte. Y todos afirman lo mismo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si aceptamos el testimonio de los hombres que comparecen ante los tribunales, ¿cuánto más no hemos de creer la gran afirmación de Dios que Jesús es su Hijo? Pareciera que faltó algo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ir avanzando versículo a versículo, ¿ya? Pero yo quiero decirle primero, cuando Juan comienza con esta expresión: este es Jesucristo, este es Jesucristo. Ahora, imagínese a Juan, eh, eh, está él confrontando, ya desde que empezamos el primer capítulo les puse ahí en evidencia la preocupación que tenía Juan de este enseñanza de los falsos maestros, que eran los gnósticos, que decían una gran falsedad respecto a la persona de Jesucristo, ya que ellos, según lo que enseñaban y de acuerdo a esta gran iluminación falsa que ellos proclamaban tener, decían que eran iluminados, falsamente obviamente, decían, según ellos, que el Cristo celestial vino sobre el hombre Jesús después de ser bautizado en el Jordán y que lo abandonó antes que padeciera en la cruz. O sea, realmente ellos decían que el Mesías, el Cristo, había estado en la tierra solamente 3 años. Y fue ese lapso, era lo que ellos decían. Por eso Juan quiere reafirmar. Juan dice que Jesús era ya el Cristo antes de ser bautizado y que siguió siendo el Cristo cuando entregó su vida en la cruz. Entonces lo que Juan les dice, el Mesías ya se hallaba en el Jordán y también hasta el sacrificio. ¿Sabe? Por eso es importante el testimonio eh, que tenemos de Juan el Bautista, ¿ya? De, de este anuncio que Juan el Bautista proclama, porque imagínense que estaban enseñando esto. Oiga, yo, un paréntesis, debo decirle, con mi esposa ahí nos sorprendemos de escuchar todas las herejías, todas las falsas doctrinas que se están enseñando, oiga, en tantos púlpitos, en tantos lugares. Oiga, quedé sorprendido hace un rato nomás. Mi esposa ahí escuchábamos un audio ahí de un libro de la editorial CLIE, de una editorial cristiana, con un libro que habla de verdaderas aberraciones. Oiga, y la preocupación en esto, el saber que todas las personas tienen a un clic de entrar a escuchar cualquier predicador, cualquier predicador. ¿Sabes? Estoy constantemente escuchando ahí algunas páginas respecto a la sana doctrina. Y yo debo decirle, hermano, ¿sabe? Hay mensajes que son facilistas, ¿ah? Que todo es fácil, que solamente
oiga, pastores de grandes templos, 5.000, 7.000, 10.000 personas que proclaman y dicen, Dios me habló que 100 personas que están aquí deben traer tal cantidad de dinero. Los 100 primeros que lleguen, solamente el Señor los va a bendecir. Oye, la gente corre. Yo, ¿sabe? Me llegaba a molestar. No, no por ya el predicador es mentiroso, es falso, todo lo que usted quiera. Pero digo yo, ¿cómo la gente corriendo por su... Y el, bueno, el predicador decía, y aquí están los que aman el dinero. Corren cuando les dicen, si usted da 100 va a multiplicar por 100 esa cantidad dentro de esta semana. Oye, la gente corre, porque ya se está imaginando. Entonces, estos mensajes facilistas donde no se habla de la santidad, no se habla del arrepentimiento, no se habla de la conversión. La gente va, da algo porque va a recibir algo, entonces hace un canje. Y eso me preocupa porque muchos hermanos pueden estar escuchando estas cosas y esperar que Dios actúe de esa manera, pero Dios no está interesado, hermano, en nuestros dineros. No, a Dios no le interesa esto. ¿Sabe? Lo que Dios está interesado es su corazón. Son sus convicciones. Dios está interesado en que usted tenga un encuentro real con Él, en comunión. Sí, en comunión donde usted debe tomar decisiones. Esto no es cosa fácil, ¿sabe? El precio de la consagración está relacionado con la decisión que usted tiene que tomar todos los días. No puede usted pretender tener una tremenda manifestación de Dios si usted no ora, si usted no lee las escrituras, si usted no guarda un tiempo, si usted no tiene disciplina espiritual. No, no puede esperar. Entonces usted debe saber Juan veía esta falsa enseñanza y él quería dejar estipulado este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dando a entender que él antes del bautismo y aún en el sacrificio, dice, él era el Cristo y el Espíritu el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, cuando Juan el Bautista habla, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, porque tenían 6 meses de diferencia, es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjese, Juan dice, era antes. En el versículo 27 del Evangelio de Juan, dice, este es el que viene después de mí, que es antes de mí, el del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista, ¿sabe? Extraordinario. Yo veo en él esta humildad de ser un servidor, el mismo Juan dice en el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no lo conocía y en este yo no le conocía. Él no había recibido quién era ese Mesías, el Cristo de Dios. ¿Quién era? Aunque sabe familiarmente, quizás sabía que Jesús había nacido ya después de él y todo eso, sí. Pero en esta revelación espiritual, el Padre le dice, Juan, el que veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que él estaba expectante. Y él dice en el 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es este Juan, oiga, eh, disfrutar disfrutar esto de ese Señor. ¿Sabe? Antes antes de nacer, el ángel le dice a María,
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjese, antes de nacer ya había una presencia de Dios. Entonces Juan trata de decirle, hey, momentito, el Cristo de Dios siempre ha sido, no es una manifestación momentánea, Él vivió igual que nosotros. Y aquí vemos que aún ahí, antes de nacer, ya estaba ahí esa presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el santo ser que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Sabe? Esto es lo interesante. Es que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre el niño. Aquí en el capítulo 2 dice el niño, antes de nacer, después el niño, después, y Jesús crecía, aquí ya era un adolescente, crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Fíjese, entonces, si Juan estaba preocupado al escribir esta carta, ya, de esta falsa enseñanza, de esta falsa enseñanza, y nosotros tenemos la palabra del Señor, hermano, que nos habla respecto a quién era el Cristo. Y Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Fíjese, Juan dijo, yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ahí descendió, dice en el capítulo 3, el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Y este testimonio para Juan el Bautista fue el que selló lo que él sabía que tenía, porque él venía a preparar el camino. Era la voz del que clama en el desierto. Y ahí cuando vio, dijo, este es. Y además la voz del Padre hablando del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se da cuenta? Qué interesante es cuando uno ve en la palabra del Señor lo que Él, no quiere, lo que Él nos quiere decir. La tercera frase, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es el que da testimonio. Fíjese que en el Evangelio de Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, dice Cristo, ¿ah? Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él, ¿sabe? Recuerde que, recuerde que en Juan 19:34, ¿ya? Dice que cuando le atravesaron la lanza y al costado del cuerpo del Señor salió a través del cuerpo de Cristo sangre y agua, ¿ya? Y algunos teólogos dicen esta es la demostración de la confirmación de lo que Juan venía hablando, ¿ya? El testimonio del agua y la sangre, aunque aquí aparece al revés. Así que el Espíritu Santo testifica en nuestros corazones. Testifica en la iglesia universal, entera, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo de Dios, desde antes de nacer y hasta la eternidad. Recuerde esto, Él es el Cristo. Cuando la iglesia sea llevada, pronto se levantará un falso Cristo, pero nosotros y el Espíritu Santo nos da testimonio de que este es el Cristo. Amén. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Continuamos. El versículo 7 y el versículo 8. ¿Sabe? Estos versículos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Y el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu,
el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Cuando, cuando vemos estos dos versículos, ¿sabe? Este texto, así como lo tengo allí en la pantalla, como lo leí al principio y lo leí antes cuando comenzamos aquí, los manuscritos más antiguos no aparecen estas expresiones porque tres son los que dan testimonio o porque tres son los testigos, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque todo, todo lo que aparece, las copias más antiguas ya de este texto, de la Vulgata del siglo VIII, esto fue añadido. Y la verdad debo decirle, esta añadidura escrita primero era un comentario marginal para completar el sentido del texto, porque debo decirle que en las versiones ya más modernas, donde han corroborado con los manuscritos más antiguos que se encontraron después, ¿ya? Entonces allí aparece el texto sin estas frases, estos comentarios marginales para completar el sentido, ¿ya? Eh, en la versión moderna, el 7 y el 8, fíjese, en la Reina Valera actualizada del 2015, estos mismos dos versículos dice, porque tres son los que dan testimonio, y el espíritu, el agua, perdón, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Ahí están los dos versículos. Entonces, se borró esta parte del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y se borró, eh, porque tres son los que dan testimonio, ya se borró. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos no estaban, ya. Desde la Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea al griego, eh, de la Biblia hebrea y griega, perdón, al latín. Y esto se realizó a fines del siglo IV, en el 382. Ya en ese siglo, se agrega la coma jónica, que se llama como una glosa, y, y por el año 800 esta glosa se incorporó al texto, ¿ya? Y las demás versiones, entre el año 1500 hasta finales del siglo XIX, esas venían incluidas, ¿ya? Y las versiones modernas, que se basan en revisiones de manuscritos más antiguos encontrados, eh, los omiten totalmente, ¿ya? Aunque la omisión de estas frases no le quitan el sustento a la Trinidad. A veces, hermanos, usan este pasaje los testigos de Jehová, si usted alguna vez le dice, no, porque la Trinidad aparece en primera de Juan, capítulo 5 versos 7 y 8, y aparece, ellos de inmediato le dicen lo que ya le acabo de decir. No, eso fue agregado porque un copista lo puso allí y las demás versiones lo pusieron como que fuera palabra inspirada de Dios. Pero yo debo decirle, la Trinidad no se sustenta en este pasaje, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparecen mayormente registrada la Trinidad, ¿sabe? Y en la Biblia, en la Reina Valera actualizada, la que yo ahí puse, aparece una anotación. Si usted se fija, donde dice en el 7, porque tres son los que dan testimonio, aparece una letra A allí en unas corchetas ahí, eh, y, y ahí aparece una anotación en la Biblia aparte. Dice Primera de Juan 5:7, la misma A, dice, los manuscritos antiguos no incluyen la ampliación del versículo 7 y 8, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y el 8 dice, tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. De ninguna manera depende solo de estos versículos la autenticidad de la doctrina de la Trinidad. Y en esta Biblia, la Reina Valera actualizado, el comentario, que obviamente lo hacen ahí los maestros, ya los que saben de estos teólogos,
agregan Mateo 28:19, Lucas 3:22, Juan 3:34-35, Juan 14:16, Juan 14:26, Juan 15:26, 16:7, 16:13-15, Hechos 1:2-5, 2 Tesalonicenses 2:3-16, Primera de Pedro 1:2, Apocalipsis 4:8, nombran una cantidad de textos que en realidad uno se da cuenta que la Trinidad no se sustenta en este Primera de Juan 5, sino en estos textos y muchos más. Yo estaba anotando algunos, pero después me di cuenta que con este comentario era, era suficiente en realidad. Luego viene el versículo 9, ¿ya? El versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Sabe? La garantía suprema que acredita el testimonio sobre Jesucristo es el mismo Dios que lo respalda y hace uno el testimonio. Recuerde, no solo dio testimonio en el bautismo o en su muerte. ¿Sabe? Yo anoté las veces que el Señor dio testimonio, ¿ya? Dio testimonio. En Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y fíjese que eh, aquí en el bautismo aparece este testimonio, ¿ya? Aparece este testimonio, esta voz del cielo. Luego, en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y esto fue cuando en la transfiguración, donde el Señor allí está y hay esta manifestación y aparece Moisés y Elías y habla con ellos, su aspecto resplandeciente. Pedro dice, ¿por qué no hacemos unas enramadas? Y mientras Pedro está diciendo estas cosas, viene esta voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, a él oíd, ¿ya? Y no a Pedro que estaba ahí pensando en construir unas enramadas. Entonces, mis hermanos, esto es lo que el testimonio ya que Dios ha dado acerca de su Hijo. En Juan 12, del 27 al 30, el Señor allí hablando, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Al contrario, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Yo le he glorificado y le glorificaré otra vez. La multitud que estaba presente y escuchó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Fíjese, esto es el testimonio, el testimonio. Porque esta palabra nos muestra cómo el Señor fue testificado aún desde el cielo, confirmando lo que Él era realmente. Así que mis hermanos, tengan la seguridad y la confianza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él está viviendo en nuestro corazón. Y Él vive con nosotros. Por eso el próximo jueves hablaremos de el que cree en el Hijo de Dios. Próximo jueves, el que cree. Y usted cree en el Hijo de Dios, ¿cierto? Amén. Amén. Sigamos adelante en Cristo, mi hermano. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos al Señor dando gracias. El próximo jueves continuamos. El que cree en el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por la bendición de poder escudriñar su palabra. Y le doy gracias por los hermanos que han seguido fielmente cada día jueves esta ministración de su palabra. Yo ruego que usted se glorifique y haga misericordia
Señor, sobre cada uno de aquellos, Señor, de aquellos hermanos. Afirme el andar y que sigamos en Cristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sigamos adelante en Cristo. Él viene pronto. Estemos preparados. Nos vemos cuando el Señor así lo permita. Dios les bendiga.